Pejelubi entero vea con información a buenojea, piñati un oguerudengue y catuñan de yucá, andere hipotaño, yejundebe, emopotila, neroga, jaumi plantera cua peña cambiaba na upesaya y putibota ni janguañan de rasu, ya cuaningo amigo, ya tu ujina cuasunto, japo no pemita milla, güera, jape hospital, pemboba punte pe botella, toñe en basu wipe saque pea la güerúa, pe oye ea pemba así, con ere en mañana y potipan de corapiña, más poroño dive y catuta yecobe. Manucho. Espectacular, me encantó. Y justamente, Guillermo, el tema que nos convoca, que nos compromete y que debemos actuar es el dengue. Preocupante la información. Casi 4.000 enfermos de dengue. Y bueno, él decía antes de ingresar en el corte que preparó este tema por un motivo muy especial. Y justamente agarraste el caracú de lo que hay que hacer para evitar de que siga avanzando esta epidemia. Buen día, ¿Cómo estás, Manucho? ¿Cómo surgió el tema? Es lo importante. Mirando la cámara, por favor. Mi mamá estaba muy enferma de esta enfermedad, ¿verdad? Hasta el punto tal de alcanzar el hemorrágico. Y como me tocó mucho eso, entonces compuse la canción para concienciar un poco a la gente, ¿verdad? De este tema, ¿verdad? Y lo hiciste en guaraní. Y lo hice en guaraní. ¿Por qué? Y porque es el idioma paraguayo, ¿verdad? Donde... Para que le llegue más a la gente. Sí, a la gente, al pueblo, ¿entendés? Entonces, de esa manera... Entendé con cariño. Entendé y sobre todo oír como dicen los curepas, la base está, como dicen los hermanos argentinos, la base está, tiene talento, él creativo sobre todo. Y bueno, este es uno de los tantos temas que tenés y que ya creaste y que estás cantando. Manucho el rapero. Manucho el rapero. ¿Qué es el nombre del...? Bueno, Manucho es el apodo que mi mamá me había transmitido. Mi nombre es Víctor Manuel. Más conocido como Manucho. Lucy, ¿sabes que me gustó mucho? Que él no solamente canta, sino también va expresando con el cuerpo lo que dice su canción. En el caso del dengue, por ejemplo, por poco no volaba con el moquito. A medio hipo, Pero en fin, vamos a compartir más temas con Manucho que trajiste. Ya tenés dos materiales. Y aquí está otro de los temas que nosotros... Lucio, me gustaría estar como Manucho en este disco. Así, Sí, envuelto en dólares.
Ahí está. Manucho en dólares. El tema que va a hacer, Manucho. El tema que voy a compartir ahora se llama Padre. Habla de que yo tenía mucho odio, rencor a mi papá y le perdoné y le ofrezco a la gente que lo hagan, ¿verdad? Sí. Yo he sentido una linda experiencia y eso mismo quería transmitir. Y les recordamos a la gente que nos está siguiendo, vamos a escuchar la canción de Manucho. Y ya están los chicos de Ricardo Brugal. Sí, El sábado pasado. La vez pasada tuvieron un grupo de chicos que estuvieron mostrándonos la comparsa, los bailes de carnaval. Hoy está la competencia. La competencia. Sí. Es bueno eso, que compitan los chicos en talento, en armonía, en alegría. Competencia sana, Sí. Lucio. Así es que además del talento de Manucho van a estar los chicos del Ricardo Brugal en un ratito. Ni que me cambiate. Y ahora Manucho con nosotros. Vamos, Guillermo. A ver. Yeah. Esta canción es para toda la gente que pueda expresar algo diferente. Yeah. Padre, tú me has dejado y te has alejado. ¿Qué estás haciendo ahí? Yo pensando en ti. Padre, tú pensaste que yo estaba alocado por dejar que Jesucristo viva aquí muy dentro. Padre, la cosa no importa, es que te quiero mucho. Jesús tiene la vida eterna para ti. Oye, te fuiste por mi culpa, perdona si es así. No sé más qué decirte y no quiero más herirte. Padre, no te pongas a enojar, que tú me enseñaste cómo ser honesto. Es inevitable que la palabra no te agrade. Yo soy tu reflejo, es por eso que estoy presto a ayudarte y animarte. Más te vale que te humilles, que Jesús quiere lavarte. Como siempre estás diciendo, te lavan el cerebro, pero Jesús quiere lavarte todo entero. Abrí tu corazón y recibe amor sincero. La vida continúa, porque esto no es un mito. Es que yo no estoy solito, que Jesús es el niñito que ha agarrado mi manito para no estar solito. Me ha dado su amorcito dentro de mi corazoncito. La vida continúa y no es color de rosa, que Jesús había quitado lo que me había quedado. Ese odio y ese rencor que tenía contra mi padre, que no daba solución, solo desesperación. Dentro de mi convivencia existe mucha evidencia de cómo he luchado, pero no lo he logrado. Solo Cristo vio mi vida y cambió la perspectiva de ese punto de vista que pensaba que era bueno. Hoy en este día, oye, te cuento de mi vida, para ver si no te anima a perdonar a ese tu padre que te ha dado a ti la vida. Pero si no te anima, te digo que te animes, que hoy estarás libre si lo pruebas a que vives. Esa paz que lo ofrece, el diablo no lo ofrece. Sabes si tú perdonas, te abandona, tu herida está sanada. Es bonito y cuesta nada. No importa cómo estés, solo debes tener fe. No importa cómo estés, solo debes tener fe. Yeah. No importa cómo estés. Señor Padre de familia, oye, ¿qué pasa con tu hijo? Que tú no le haces caso ni tampoco abres tus brazos para dar de tu cariño. Pero si no le das, otra persona lo va a dar. Cuidado con eso y que no se te haga tarde, que tengas que ignorarlo, no. Ese juego no resulta, es que Dios está ahí. Es por eso que este día abrí tu corazón y recibe amor sincero. La vida continúa, porque esto no es un mito. Yo no soy solito, que Jesús es el niñito que ha agarrado mi manito para no estar solito. Me ha dado su amorcito dentro de mi corazoncito. La vida continúa, no es color de rosa, que Jesús había quitado lo que me había quedado. Ese odio y ese rencor que tenía contra mi padre, que no daba solución, solo desesperación. Dentro de mi convivencia existe mucha evidencia de cómo he luchado, pero no lo he logrado. Solo Cristo vio mi vida y cambió la perspectiva de ese punto de vista que pensaba que era bueno. Hoy en este día, oye, te cuento de mi vida, para ver si no te anima perdonar a ese tu padre que te ha dado a ti la vida. Pero si no te anima, te digo que te animes, que hoy estarás libre si lo pruebas al que vive. Esa paz que lo ofrece, el diablo no lo ofrece. Sabes si tú perdonas, te abandona, tu herida está sanada. Es bonito y cuesta nada, no importa cómo estés. Hoy en este día, oye, te cuento de mi vida, para ver si no te anima a perdonar a ese tu padre que te ha dado vida. Pero si no te animas, pues te digo que te animes, que hoy estarás libre si lo pruebas a que vive. Esa paz que lo ofrece,
el diablo no lo ofrece. ¿Sabes si tú perdonas? Te abandona, tu herida está sanada. Es lo nítido esta nada. No importa cómo estés, solo debes. No importa, no importa, no importa cómo estés, solo debes tener fe. No importa cómo estés, solo debes tener fe. Fe en la vida, fe en lo que viene, fe en lo que está llegando. Fe en el que está arriba. Yeah. Tu mejor compañía es ahora Selecta Silueta, elaborada y pensada para vos. Ejerce una acción sedante sobre el sistema nervioso, reduciendo el apetito. Su suave acción diurética facilita la eliminación de grasas, es digestiva y relajante. Yerba mate compuesta Selecta. Llegó Refresco Rinde 2 para matar la sed. Un litro y llevas dos. Llegó el otoño y para disfrutarlo con mucho dinero en efectivo, solo tenés que jugar Ricachón Fácil.